Hola, muy buenas chicos, pues aquí con otro capítulo de esta historia que realmente me interesa por varios puntos en la historia que quiero desarrollar y mostrar, aunque ya sé que esta historia no interesa mucho. Pero dejando a un lado eso, vamos con la típica advertencia. Atención. Los personajes de Ranma Medio y Boku no Hero Academia no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Y sin más que decir, que comience la historia. Se veía aún confundido y cauteloso Izuku caminando sin rumbo en lo que parecía ser un paisaje completamente oscuro sin fin, e Izuku incómodo al no saber dónde estaba se preguntó ¿dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Pero finalmente desvaneciéndose la oscuridad, ahora esta fue reemplazada por lo que parecía ser el interior de la casa Tendo. Izuku llegó a la puerta que conectaba al salón, y mientras extendía su mano a la puerta sintió un mal presentimiento tras la puerta. Cuando abrió la puerta, vio con confusión y sorpresa a Kuno dándole la espalda, pero dejando a un lado su sorpresa a un lado enfadado y cauteloso preguntó. ¿Qué es lo que haces aquí, Kuno? Pero en ese momento la sala fue reemplazada por un paisaje verde lleno de flores. Y Kuno aún sin mirarlo exclamó. Saotome, por favor, ¿quieres aceptar esto? Dijo al final moviendo un poco su cabeza y mirándolo con el rabillo del ojo mientras mostraba en sus manos un ramo de flores. Izuku ahora retrocediendo confundido y muy incómodo preguntó. ¿Qué estás diciendo, Kuno? Ni siquiera nos conocemos más que por un día. Pero este grito alarmado y sorprendido cuando el suelo se lo tragó y lo dejó caer en una bañera. Y saliendo ahora del agua completamente desnudo, moviendo un poco su pelo para secarlo, muy confundido noto que está en la bañera y más sorprendente aún en su forma masculina en lo que parecía ser agua fría. Pero antes de que se preguntara cómo era posible, sorprendido y alarmado hizo una extraña pose de sus manos al ver a Kuno estando frente a él en la bañera también desnudo. Kuno ahora acercándosele con un rostro casi suplicante exclamó. Saotome, por favor no me rechaces, dijo eso último acercando tanto su rostro al de Izuku con la probable intención de besarlo. Pero Izuku muy incómodo y temblando, trató de alejarse desesperado. No estando concentrado y perdiendo el equilibrio cayó completamente en la bañera, hundiéndose ahora más confundido en el agua. Izumi ahora salió del agua en busca del aire sin darse cuenta que ahora estaba en su forma femenina, y confundida vio que le ofrecían un palo con forma de espada. Viéndose que quien se lo extendía era Kuno, que estando encima de una plataforma del número 3 provenientes de la piscina de escuela exclamó toma esto derrótame para que puedas salir conmigo. Pero Izumi molesta exclamó. Ya te dije que no quiero salir contigo, además creía que solo te gustaban las mujeres. Pero Izumi confundido y sorprendida notó finalmente que estaba ahora en su forma femenina. Y antes de que cubriéndose en un acto reflejo y muy incómoda se hundiera en el agua exclamó ¿qué es lo que pasa aquí? Y ésta se hundió profundamente en la piscina que ahora se había vuelto enorme, viendo muy confundido e incluso aún más cuando pudo distinguir a su padre en su forma de panda haciendo lo que parecía ser una mueca a alguien, preguntándose con una gota mientras se hundía papá. Y cuando ésta llegó totalmente confundida por todos los sinsentidos que estaban pasando hasta ahora una roca de lo que parecía ser un fondo marino, ésta se sorprendió y conmocionó cuando tres cunos, juntando sus manos y rodeándola exclamaban. Por favor acéptame, no me rechaces por favor. Acéptame, no me rechaces por favor, acéptame. No me rechaces. Viéndose ahora como Izuku tenía una mirada completamente incómodo y como su respiración empezaba a volverse errática y sin control que solo iba en aumento. Y uno de los kunos viéndolo con una sonrisa muy confiada le suplicó por favor. Y en ese mismo instante despertándose Izuku, se levantó con un grito exaltado y asustado del sueño. Y aún muy confundido, su mente trató de procesar que todo lo que sucedió fue un sueño. Y empecé a jadear leve y constantemente, tratando de calmar a su acelerada mente. Pero justamente en ese momento, a su mente le vino una imagen mental de Kuno yéndose mientras atardecía exclamando no me dejes. Viéndose como ahora se estremecía Izuku de pies a cabeza y su rostro se volvía morado de la incomodidad que sentía. Y aún incómodo exclamó para sí mismo. Vaya pesadilla más incómoda, y de repente esa misma voz en su cabeza que escucho ayer exclamó divertido. Sí, yo siempre pensé que se tomaron una buena para hacer esa parte. Y supongo que debe ser eso de que puede representar o tener algún significado como esas cosas de la filosofía, aunque parece que todos ellos también tomaron una buena para hacer sus teorías filosóficas que parecen que debes estar muy tomado para entenderlas. ¿De qué estaba hablándote? Así, esa escena quedó muy gay. Y trata de que no te den por atrás, fanboy.
Pero Izuku al principio confundido y sorprendido de volver a escuchar la voz. Al escuchar la insinuación se sonrojó de vergüenza e incomodidad, pero aún así trató confundido e incómodo preguntar. Oye. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? ¿Y qué es un femboy? Pero la voz no respondió. Izuku agarrándose la cabeza pensó creo que ya me estoy volviendo loco. Cambiando de escena. Izuku bajaba aún confundido por sucedido en la mañana con un pequeño cubo y una toalla en esta. Y Akane mientras bajaba las escaleras lo saludó. Buenos días. Pero parándose en el final de las escaleras mientras apoyaba su mano derecha en el barandal. Viéndolo confundida preguntó ¿piensas bañarte tan temprano? Izuku sonriendo incómodamente exclamó. Es que necesito de despejarme. Y esta aunque confundida solo asintió. Cambio de escena. Izuku cerrando con su pie la puerta, dejó en la lavadora su cubo. Y cuando este iba a desvestirse, este vio con confusión la puerta del baño donde escuchaba a alguien tarareando una canción. Izuku curioso abrió la puerta, viendo ahora con una gota como su padre se estaba lavando diligentemente su cabeza. Cambio de escena. Akane comió tranquilamente su desayuno mientras el señor Tendo leía su periódico. Y Kasumi trayendo una olla con más comida, curiosa preguntó. ¿Dónde está el tío Genma? Y el señor Tendo bajando ahora su periódico con tranquilidad respondió. Lavándose el cabello, y se vio como Akane hizo una mueca cómica de incredulidad tras la respuesta. Cambio de escena. Izuku aunque con una gota por lo que hacía su padre, le saludó. Buenos días papá, y este girando un poco y sonriéndole a su hijo respondió. Buenos días Izuku, ¿dormiste anoche bien? Y aunque Izuku se estremeció ante el recuerdo de la pesadilla. Sonriendo tranquilamente respondió. Sin ningún problema papá, siendo este visto fijamente por el rabillo del ojo de Genma. Pero Izuku recordando algo, con una expresión más seria y curiosa preguntó pero ahora me podría responder qué hiciste ayer. Y el rostro tranquilo de Genma cambió rápidamente por un rostro de nerviosismo tras clavarle su mirada fijamente a su hijo, y con nerviosismo una serie de excusas incompletas salió de su boca. Yo... Lo que pasa. Es que... Bueno... Sintiéndose aún más nervioso al ser mirado más fijamente por Izuku. Y este rápidamente agarró el cabezal de ducha, que notándolo Izuku trató extendiendo su brazo de detenerlo, fallando cuando tras ser mojado Genma se transformó en su forma de panda. Siendo visto fijamente con un incrédulo Izuku, viendo como Genma hacía ruidos inentendibles mientras se encogía falsamente con disculpa a Izuku. Pero negándose en esta ocasión a que volviera a suceder, molesto mientras trataba de alcanzar el cabezal de ducha exclamó. Ah no, esta vez no va a pasar lo de ayer. ¿Me vas a explicar esta vez qué hiciste ayer? Siendo apartado con dificultad por Genma que no quería permitir llegar al cabezal de ducha y volver a transformarlo. Gritando Izuku ahora Izumi cuando fue mojado sin querer por Genma al encender el cabezal de ducha. Izumi enfadada exclamó. ¿Qué es lo que hiciste ayer que tanto no quieres decirme papá? Pero Genma solo dio ruido inteligibles. Molestando a Izumi que gritó dímelo de una vez. Cambio de escena. Akane habiendo tomado un sorbo de su vaso, se confundió cuando empezó a escuchar ruidos de forcejeos y pelea provenientes del baño. Viéndose como incluso el señor Tendo bajaba su periódico con un rostro inexpresivo. Cambio de escena. Genma estaba siendo empujada a la puerta del baño hasta que finalmente fue echado de una patada fuera del baño por Izumi, que abalanzándose contra él trató de agarrarlo, pero Genma con una patada no muy fuerte la apartó hacia el otro lado. Izumi salió volando tras un sorprendido señor Tendo, que abriendo la puerta tuvo que echarse alarmado a un lado para esquivar a Izumi que aterrizó de pie, pero no rindiéndose volvió a correr hacia su padre mientras gritaba. Que me lo cuentes de una vez papá. Escuchando los ruidos de peleas entre ambas y como tiraban varias cosas por todas partes. Uno de estos objetos fue estrellado contra el señor Tendo, que ahora mostrando una marca del objeto su cara se dirigió con intención de terminar la pelea de ambos que estaban empujándose mutuamente. Y el señor Tendo poniéndose entre ambos los apartó entre sí tocándoles el pecho a cada uno exclamó. Ya, hablemos como personas. Tranquilícense. Pero confundido notó una extraña sensación. Viendo como sin darse cuenta estaba tocando el pecho de Izumi, que ahora se quedó parada sin hacer nada con unos ojos blancos y temblantes. Y el señor Tendo ahora teniendo un leve sonrojo y una gota de sudor incómoda, ahora con los ojos cerrados rió con nerviosismo.
Y ahora notando como en la otra puerta sus hijas lo veía fijamente, con aún más incomodidad trató de explicarse, disculpa, es que yo pensaba que eras él, pero eres la... Pero se vio interrumpido cuando fue mandado a volar de un golpe de Izumi, que apretando sus dientes exclamó. No me toques. Viéndose como Kazumi y Nabiki preocupadas iban a revisar a su ahora desmayado padre, que tenía una notable marca de golpe en su pecho. Y Akane viéndolo con un ceño fruncido, molesta exclamó. ¿Te has pasado, Izuku? Pero está confundida, notó ahora sus ojos temblantes que parecían aterrados. Y su leve respiración agitada, pero tras verla su mirada se volvió más esclarecida y miró ahora al señor Tendo desmayado. Mostrándose ahora la vergüenza y arrepentimiento. Lo siento. Exclamó en un tono bajo pero que demostraba lo arrepentido que se sentía, siendo visto aún con confusión con Akane mientras que Genma lo miraba fijamente, pero en sus ojos se mostraba un brillo de melancolía. Cambio de escena. Izuku ahora caminando a la escuela encima de la valla de la última vez veía con una mirada perdida el camino, y Akane mirándolo fijamente preguntó. ¿Te pasa algo? Izuku tratando de no preocuparla negó con su cabeza, pero Akane no creyéndole exclamó fuiste muy brusco antes con mi padre. Izuku ahora con un tono de arrepentimiento y culpa se disculpó. Lo siento otra vez por lo que le hice al señor Tendo, trataré luego de volver a disculparme, pero Akane aún confundida preguntó. ¿Qué es lo que te pasó antes? Tenías unos ojos temblantes, y ahora Izuku desvió su mirada con tristeza. No era nada, pero Akane insistente siguió tratando de preguntar. ¿Pero qué fue lo que te pasó? ¿Por qué tenías esos ojos e incluso una respiración agitada? Pero Izuku ahora con un tono sombrío respondió. Por favor Akane, no quiero seguir hablando de esto. Por un momento Akane se sorprendió y exaltó por su tono. Izuku notando que la preocupó, cerrando sus ojos y mostrando una practicada sonrisa tranquila exclamó por favor Akane. Y aunque dudosa y confundida por el cambio de actitud, tratando de no molestarle asintió de acuerdo. Izuku ahora sonrió agradecido, pero ahora mostrando un rostro de reconocimiento exclamó no tendríamos que apurarnos para no volver a llegar tarde. Y Akane aunque aún confundida por su anterior comportamiento, con un rostro de sorpresa exclamó. Es cierto, debemos apurarnos o llegaremos tarde. Izuku ahora sonriendo incómodo exclamó. Si quieres puedo ayudarte en esta ocasión, y antes de nada. Como te dije antes, ya sé que eres muy fuerte y puedes derrotarlos a todos con facilidad. Pero quiero ayudarte para que te sea más sencillo y no vuelvas a llegar tarde, además de que es mi forma de agradecerte por toda la ayuda que me diste ayer, dijo eso último sonrojado de vergüenza mientras desviaba su mirada. Y Akane se sorprendió y conmovió por su gesto, y sonriendo respondió. Está bien, ayúdame un poco para que no lleguemos en esta ocasión tarde otra vez, Izuku aunque aún sonrojado sonrió agradecido y determinado. Y estos ahora empezaron a correr a gran velocidad. Cambio de escena. Los chicos de la academia estaban esperando como ayer en la puerta de entrada. Y un tipo de karate exclamó. Ahí viene Akane Tendo, ¿están listos? Y un boxeador exclamó. Y su novio Saotome viene con ella, y se vio como todos al mismo tiempo se dirigían hacia ellos mientras gritaban querer salir con Akane. Pero se vio como Akane e Izuku atravesaban con facilidad la marea de estudiantes, y mientras Akane los golpeaba con su cartera con expresión molesta, Izuku haciendo muecas incómodas daba golpes precisos que dejaban inconscientes a los estudiantes. Siendo todo esto visto por una curiosa Nabiki, que veía lo que pasaba por la ventana abierta. Y un profesor enfadado gritó. ¿Qué pasa? Entren de inmediato, las clases ya empezaron. Entren de inmediato a sus salones. Pero el profesor se vio sorprendido cuando fue empujado a un lado por un molesto Kuno que corriendo con su espada de madera gritó. Akane mi amor, ven aquí estoy. Pero se sorprendió y confundió cuando vio a Akane e Izuku saltando en el aire dirigiéndole al mismo tiempo una patada al rostro. Y Kuno no sabiendo qué hacer exclamó para sí mismo pero ¿a cuál ataco? Y no pudo hacer nada cuando pateado por ambos, dejándolo en el suelo mientras procedía a solo seguir corriendo hacia la escuela. Y Nabiki viendo esto con una mirada aburrida exclamó con simplicidad. Le ganaron de nuevo, y el profesor anteriormente apartado por Kuno mirando con el ceño fruncido a su inconsciente alumno exclamó. Le espera luego un castigo tras que se despierte señor Tatewaki en serio tiene que dejar de meterse en problemas, dijo eso último agarrando cansado la cabeza por los problemas que seguía causando el joven a él y al resto de docentes con sus locuras. Cambio de escena. Akane guardando sus zapatos en un casillero exclamó.
Gracias por ayudarme, gracias a ti me ha sido más sencillo terminar con ellos y terminar antes, dijo con un tono agradecido. Izuku también guardando sus zapatos, sonriendo incómodamente respondió. No fue nada. Aunque este se sintió un poco culpable tras golpear a los chicos. Y aunque sabía no eran los mejores por siempre intentar atacar a Kane para que aceptara salir con ellos, molestándola así siempre. No creía que en verdad eran malos chicos, sintiendo que tal vez debería disculparse y tratar de ayudarles un poco. Aunque sintió un culpable placer de golpear a Kuno y no tanta culpa de haberlo golpeado a diferencia de los demás. Cambio de escena. Kuno ahora estaba desmayado en la camilla de la enfermería del colegio, y Nabiki mientras secaba un trapo mojado para ponerlo en su frente exclamó. Esto resulta muy humillante, pierdes todas las veces, pero Nabiki no pudo poner trapo mojado a Kuno cuando repentinamente Kuno levantándose un poco con una mirada medio consciente exclamó. Hermosa chica del cabello rojo, no dejaré que te alejes de mí jamás, dijo eso último añadiéndole un toque dramático con sus manos alzadas para al final tumbarse inconsciente. Y Nabiki confundida vio el rostro que parecía otra vez inconsciente de Kuno, y ladeando su cabeza confundida preguntó. ¿Dijiste cabello rojo? Y en ese momento volviendo a levantarse con un rostro medio consciente exclamó. ¿No es así Akane mi amor? Siempre te amaré mi vida lo juro, dijo esto ahora cerrando sus ojos mientras se abrazaba a sí mismo dramáticamente para volver a tumbarse inconsciente. Lo que hizo que Nabiki ahora cruzándose poco impresionada de brazos lo viera con un rostro inexpresivo. Kuno volviendo a levantarse medio consciente pero ahora mirando directamente a Nabiki exclamó pelirroja por favor te lo ruego, acepta salir conmigo. Volviendo a tumbarse inconsciente, solo para que después volviendo a levantarse medio consciente y agarrando la mano de la inexpresiva Nabiki exclamara a Akane no seas así que no ves que me muero por ti. Y Nabiki ya cansada del espectáculo de Kuno, agarrando un balde que estaba al lado suya, lo usó para golpear en la cabeza al ahora adolorido Kuno. Y Nabiki mostrando un ceño fruncido de molestia por ser tocada así por él, dejando su ceño fruncido por una expresión sarcástica e inexpresiva exclamó. Ya despertaste Kuno. Y Kuno incluso teniendo clavado el balde que se había abollado tras ser estrellado en su cabeza. Estando ahora cruzado de brazos y viendo tranquilo a Nabiki le reclamó. Eso me dolió mucho Nabiki Tendo, y aunque Nabiki tuvo una leve gota al ver cómo el balde ahora tenía una marca con la cabeza de Kuno mientras parecía no verse afectado. Y no pudiendo evitar pensar qué cabeza más dura. Dejando eso a un lado, tranquila exclamó. Dime una cosa ¿no puedes pensar en algo que no sea salir con chicas? Y Kuno viéndola con un rostro tranquilo respondió. Despreocúpate, no tengo pensado en invitarte a salir, y Nabiki acercándose a con una expresión divertida y burlona respondió. Ja no sabes qué preocupada estaba. Cambio de escena. Nabiki iba llegando a casa mientras dentro estaba teniendo una partida de shogi el señor Tendo y Genma aún en su estado de panda, viéndose como Genma hacia un movimiento que miró el señor Tendo que lo miró fijamente y luego se agarró el pelo con frustración al ver que había perdido. Y Nabiki entrando a la casa exclamó. ¿Ya llegué donde está Izuku? Y Kazumi parando de pasar un momento la aspiradora respondió. Está durmiendo tras ayudarme antes a hacer varias tareas del hogar. En verdad que él es un buen muchacho, dijo lo último sonriendo mientras Genma asentía de acuerdo con lo que decían de su querido hijo. Cambio de escena. Izuku dormía tranquilamente en su cama, hasta que Nabiki llegando hasta él con tranquilidad le echó suavemente un cubo de agua fría. Transformando a Izuku en su versión femenina, viéndose como era fotografiada por Nabiki en distintas posiciones incluso cuando se movía levemente por la incomodidad que estaba sintiendo. Y Nabiki pareciendo haber terminado exclamó. Con eso basta, dijo al final echándole suavemente agua caliente de una tetera mientras Izuku hacía una mueca de incomodidad en indicios de querer ir despertando. Pero Nabiki yéndose de la habitación se despidió con una leve sonrisa adiós. Y en ese momento despertando confundido Izuku, notó con sorpresa y confusión una mancha que cubría el medio de su futón. Y tocando aún confundido y sorprendido la mancha caliente exclamó para sí mismo caliente. Pero, ¿será posible que? Y en ese momento su rostro se volvió rojo como una cereza por la vergüenza que ahora sentía, y con incomodidad y miedo por si acaso miró si no había nadie a los alrededores. Y al no ver a nadie, se alivió levemente pero no lo suficientemente por lo que creyó que había hecho. Cambio de escena. Akane entrenaba en su traje de karate levantando algunas pesas mientras era fotografiada por Nabiki, pero Akane confundida preguntó. ¿Qué haces? Pero Nabiki con una sonrisa tranquila respondió.
Nada, no me hagas caso, continúa, y aunque Akane por un momento la vio confundida y con desconfianza, decidió mejor solo seguir con su entrenamiento, al igual que Nabiki, que siguió fotografiándola. Pero en ese momento un brillo se pudo notar en el cielo, hasta que algo a gran velocidad se estrelló en una de las vigas de madera de la casa a muy poca distancia del rostro ahora confundido de Nabiki, revelándose el objeto como una flecha que tenía atada a un papel. Y Akane, acercándose a su hermana, confundida y preocupada, exclamó: «Oye, pudo darte». Y Nabiki, notando curiosa el papel, exclamó: «¿Una nota?», y esta desenrolló el papel mientras una curiosa Akane le preguntaba: «¿De quién es?». Y Nabiki leyó rápidamente la nota. Y está habiendo terminado de leer, pasando el papel, exclamó: «Mira», y Akane, agarrando curiosa la nota, empezó a leer la nota, que luego entendió que era de Kuno: «Estimada Nabiki Tendo, el amanecer es hermoso, pero el asunto que me ocupa ahora es invitarte mañana domingo a un restaurante llamado Toraya que está frente a la estación Kuno Tatewaki el Rayo Azul», y Akane, viendo ahora confundida y curiosa a su hermana, preguntó: «¿Piensas ir con ese bobo?». Y Nabiki solo asintió con una sonrisa tranquila. Cambio de escena. Una calle llena de tiendas se veía en ese lugar, notándose como Nabiki ahora entraba en un restaurante de la calle mientras era ahora saludada por una empleada del restaurante. «Adelante, bienvenida», y Nabiki, mirando curiosa dentro de la tienda, pudo distinguir a Kuno, que también, pareciendo notarla, se giró levemente en su dirección, haciendo que un rostro inexpresivo ahora se formara en el rostro de Nabiki y que una gota estuviera en su cabeza por lo que fuera a suceder. Cambio de escena. Nabiki abrió un plato con tapa que tenía dentro unas bolas blancas, y viendo confusa y curiosa a Kuno, preguntó: «¿De qué se trata, Kuno? No dijiste que jamás me invitarías a salir», dijo al final, abriendo sus palillos mientras empezaba a comer la comida. Y Kuno, que mostraba en una de sus manos una muñeca de cabellos dorados y ropa rosa chicle, exclamó: «Tengo que pedirte un favor, eso es todo. Para una persona tan orgullosa como yo resulta difícil hacerlo, así que espero que lo cumplas sin regateos». Y Nabiki, parando un poco de comer con un rostro poco impresionado, exclamó: «Siempre tan sencillo, Kuno, pero dime de qué se trata ese favor», y Kuno respondió: «Bien, voy a explicártelo. Es esto», dijo ahora extendiendo la muñeca hacia el rostro de Nabiki, que aún poco impresionada miró en silencio durante unos segundos la muñeca. Y con una leve confusión en su tono preguntó: «¿Y qué es eso?». Y Kuno con sarcasmo respondió: «Una muñeca. ¿No lo estás viendo?». Pero Nabiki, aún con el mismo rostro, exclamó: «Claro que lo veo, ¿y eso qué?». Y Kuno respondió: «Es un regalo», y Nabiki, mientras hacía un gesto con su mano en rechazo, respondió aburrida y tranquila: «No me gusta», y esta sorbió ahora tranquilamente el líquido de su platillo. Pero Kuno, algo molesto, exclamó: «No es para ti, Nabiki, quiero dársela a la chica del cabello de fuego», y Nabiki, ahora mirando fijamente a Kuno con una mirada algo sorprendida ante la imagen de Kuno con una muñeca tan de niña que quería regalar a Izuku. Cambiando ahora su expresión por una leve sonrisa divertida, se preguntó mentalmente que es para Izuku. Y ahora, no pudiendo evitar, empezó a reír levemente, hasta reír con mucha diversión, que incluso escupió algo de la comida que tenía en su boca. Pero repentinamente, cambiando su diversión por un rostro inexpresivo, con un tono aburrido y hasta algo molesto, exclamó: «No me hagas reír, ¿qué no ves que estoy comiendo?». Y Kuno, que ahora tenía varias de esas partes que escupió Nabiki, con un tono contenido de molestia respondió: «Ya me di cuenta, me escupiste». Y Nabiki, ahora apoyando una de sus piernas en la otra, mostrándose ahora más confiada y entretenida, exclamó: «Ujun, pareces que estás muy interesado en esa chica de cabello de fuego. Y yo tengo fotografías de ella», y Kuno ahora gritó con una expresión sorprendida: «¿Qué?». Y Nabiki, divertida y con un tono sugerente, preguntó: «¿Quieres verla?». Y Kuno, por un momento viendo a un lado como si realmente lo pensara, mirando ahora a otro lado mientras alzaba su cabeza con orgullo y con un tono que parecía hacerse digno y que lo consideraba, respondió: «Claro». Y Nabiki, tranquila y con un tono muy divertido, exclamó: «Bueno, Kuno, si me invitas a un espagueti te las puedo mostrar». Y Kuno, ahora golpeando la mesa con molestia, exclamó: «¡Qué abusiva!». Y Nabiki, ahora mirando a otro lado como si no le importara su negativa, exclamó: «Pero si no quieres verlas». Cambio de escena. Ahora en otra tienda, Nabiki comía complacida unos espaguetis frente a un algo molesto Kuno, viéndose como Nabiki mientras sacaba unas fotos exclamaba: «Aquí están, 1000 yenes la pieza», y se vio como Kuno, muy sorprendido, veía diferentes fotos de Izumi en posiciones sugerentes. Y Kuno, agarrando con mano temblante una de las fotos, exclamó fascinado: «¡Qué ternura!».
tan indefensa. Y se vio como veía cada foto cada vez más fascinado. Y Nabiki viéndolo con una sonrisa divertida exclamó. Pero no es nada tímida, recuerda que te gano. Y Kuno ahora mirándola con una mirada molesta exclamó. Espera. No seas codiciosa, es mucho. ¿No crees, Nabiki? Pero ella mirando a un lado con aburrimiento y desinteresada exclamó. Si no las quieres. Pero Kuno ahora algo tímido ofreciéndole unos billetes exclamó. Así sí las quiero. Salto de tiempo. Nabiki iba terminando su plato, hasta que con una mirada entrecerrada le exclamó a Kuno. Pero no es nada serio, tan pronto te olvidaste de Akane. Pero Kuno viéndola con una mirada molesta respondió. No la he olvidado. Y Nabiki aburrida preguntó. ¿Quieres un doble juego? Y Kuno, aunque algo incómodo ante la proclamación, trató de justificarse. ¿Cómo puedes decir eso? Y mientras veía con una mirada fascinada en su mente una imagen mental de varios momentos feroces de Akane siendo ruda exclamó, la belleza salvaje de Akane es única. Y ahora viniéndole a la cabeza varios momentos de Izumi exclamó con una mirada también fascinada exclamó, pero la fortaleza sensual de la otra también. Así que quiero salir con las dos jóvenes, no puedo evitarlo, estoy totalmente loco por las dos. Pero eso sí, soy fiel a mis dos amores, dijo todo esto con expresiones y movimientos dramáticos de manos y brazos. Y Nabiki solo viéndolo con una expresión tranquila y divertida exclamó. Eso se llama doble juego y eso es jugar con los sentimientos de las dos. Pero Kuno aún serio exclamó. No digas eso. Y ahora mientras miraba a la ventana pensó algo incómodo, eso no lo sabía. Pero Nabiki interrumpiendo sus pensamientos exclamó. También tengo fotografías de Akane, y Kuno mirándola otra vez muy interesado exclamó. Sí. Quiero verlas. Y Nabiki cerrando ahora sus ojos con diversión y una voz cantarina respondió. Mantecado. Y Kuno viéndola con una expresión molesta exclamó. Oye, no es justo. Cambio de escena. En una heladería Nabiki que ahora tenía un helado de 2 bolas, dejando con tranquilidad algunas fotos en una mesa exclamó a Kuno que veía las fotos sorprendido y fascinado. Toma, mismo precio, dijo esto último empezando a probar su helado mientras Kuno veía varias fotos de Akane entrenando y haciendo artes marciales. Y mientras veía las fotos exclamó para sí mismo. ¡Qué chica tan salvaje, las quiero todas!, dijo ahora mostrando un fajo de billetes a Nabiki que comía tranquila su helado. Y Kuno mientras veía las fotos pensaba es una chica fuerte y muy hermosa. Y Nabiki parando de comer su helado exclamó. Respecto a la muñeca, ¿aún estás interesado en dársela a la chica del cabello de fuego? Y Kuno ahora acercándose ahora un poco a Nabiki respondió. Sí, claro que lo estoy. Cambio de escena. Ahora en una cafetería Nabiki exclamó. Entonces escúchame, y ella ahora para un momento al empezar a beber su café. Y cuando lo terminó, mirando fijamente a Kuno exclamó si quieres que ella reciba ese regalo tendrás que enviárselo con Izuku, solo él se lo puedo entregar. Pero Kuno ahora con un tono molesto y confundido preguntó. ¿Qué relación tiene Izuku con ella? Pero Nabiki con ojos cerrados de diversión respondió. ¿Y por qué no se lo preguntas a él? Y Nabiki ahora soplando un poco volvía a tomar de su café mientras a un lado suya se molestaba Kuno. Y Kuno resignado exclamó. Bien. Y sacando un extraño cuadrado con tinta y un extraño rectángulo empezó a clavarlo este último en constantes golpes en la tinta mientras mostraba en su boca un pincel y un rostro concentrado. Cambio de escena. Izuku haciendo un ejercicio donde tenía que estar al revés, se confundió cuando vio llegar a Nabiki al dojo, y este solo se confundió aún más cuando Nabiki saludándole le mostró un sobre con su nombre. Hola. Y este curioso y confundido preguntó. ¿Qué es eso? Y Nabiki tranquila respondió. Kuno te lo envía, viéndose como el rostro de Izuku se volvía en una mueca al solo escuchar el nombre. Y este con una gota preguntó. ¿Cómo? ¿De nuevo? Y Nabiki ahora arrodillándose para estar más cerca de su cabeza le dejó el sobre en la boca del confundido Izuku al mismo tiempo que una curiosa y confundida Akane entraba también en el dojo. Y Nabiki mientras le entregaba el sobre algo divertida exclamó. Sí, pero esta vez espera encontrarse con Izuku el hombre. Ya eres tan popular. Dijo al final con los ojos cerrando de diversión mientras le tocaba algunas veces el sobre. Aunque se vio como Izuku haciendo una mueca, pensaba no creo que me guste cómo suena eso. Cambio de escena. Izuku caminaba hacia Kuno, que volteándose un poco al notar su presencia exclamó. Bienvenido seas Izuku Saotome, pero este solo tuvo una gota al ver como siempre eran tan dramático en todo momento. Y prefirió solo ir al grano para terminar esto. ¿Qué es lo que necesitas de mi Kuno?
Pero este se confundió cuando agarró incluso ahora más confundido una muñeca. Y Kuno viéndolo fijamente exclamó. Espera, quiero hacerte una pregunta. Quiero saber por qué tengo que dártelo a ti esto, Eisuku con una expresión confundida preguntó. Yo tampoco entiendo por qué tienes que darme esto, pero Kuno ahora frustrado y molesto exclamó. Ese es lo mismo que yo me estoy preguntando, Nabiki Tendo me lo dijo. Y Kuno ahora tratando de imitar la voz de Nabiki exclamó, si quieres que esa muñeca quiere a manos de la pelirroja, tendrás que dárselo a Izuku. Ahora dime qué relación existe entre esa chica y tú. Eisuku ahora sudando algo incómodo pensó, oh maldita seas Nabiki, me acabas de poner en una muy mala situación que pueda hacer que descubran mi maldición. Y ya mi padre me pidió que no permitiera que más gente supiera de mi maldición. Pero ante su silencio, Kuno algo molesto exclamó responde. Pero este se sorprendió y confundió cuando le lanzaron de vuelta la muñeca, Eisuku yéndose incómodo y algo nervioso exclamó. Que es una complicada situación, pero creo que ya no volverás a ver. Adiós. Dijo al final girando por una esquina mientras que Kuno se preguntaba el por qué dijo esto. Pero en ese momento Izuku ahora Izumi se estremeció cuando desde arriba le lanzaron agua, y muy confundida se preguntó qué había pasado. Hasta que escuchó a un hombre que parecía del piso superior de donde ella estaba exclamar tranquilo. Amorcito podría mojar a alguien ahí abajo, pero ahora una voz de mujer exclamó tranquila. No había nadie, e Izumi mirando ahora arriba con una gota pensó acaso han hecho esto en más ocasiones. Y Kuno parando de pensar en las palabras de Izuku, girándose molesto exclamó. No volveré a verla. ¿Qué quiso decir con eso? Izuku Saotome. Gritó al final corriendo mientras corría doblando la esquina y girando a una inexpresiva. Izumi. Y Kuno ahora con una expresión alegre al verla exclamó oh, eres tú. Qué hermosa criatura, qué gran felicidad. E Izumi con su expresión inexpresiva pensó mientras veía al feliz Kuno a veces pienso que todo a mi alrededor solo pasa para querer molestarme. Pero esta ahora se quedó en blanco cuando Kuno ahora poniendo sus manos en sus hombros exclamó no te apartarás de mí. Te amo tanto, chica del cabello de fuego. Y se vio como Izumi volvía a tener ojos temblantes y su cuerpo se estremecía con incomodidad mientras era abrazado por el feliz inconsciente de la situación Kuno. Pero esta fue sacada de su trance, cuando gruñó de molestia y dolor cuando sintió como le echaban agua caliente en la cabeza. Viéndose ahora a Nabiki agarrando una tetera con 2 paños, y viendo con una expresión inocente a Izumi exclamó. Disculpa, no creí que estuviera tan caliente. Pero ahora Izuku volviendo a su forma original y teniendo una ceja temblante de molestia exclamó sarcástico. Así. ¿Y por qué lo agarrabas con paños? Pero Nabiki solo sacó la lengua en descuido. Y finalmente notando a Izuku, Kuno preguntó. ¿Izuku eres tú? E Izuku alejándose con su mano de Kuno exclamó aún algo incómodo. Aléjate de mí, y ahora mirando a otro lado y pareciendo más tranquilo exclamó ahora ya lo sabes todo, conoces mi secreto. Y Kuno algo molesto respondió. Debí sospecharlo, además de saber pelear eres un mago, e Izuku dándose inmediatamente la vuelta con una expresión de completa incredulidad por lo que había escuchado. Pero Kuno no notándolo preguntó ¿dónde está la chica del cabello rojo? Te advierto que no estoy dispuesto a seguir con este juego. E Izuku ahora mirando a Kuno como si le hubiera crecido una segunda cabeza pensó siento pensarlo pero ¿acaso es retrasado mental? Y viendo que Kuno molestaba esperaba una respuesta de él, aún incrédulo preguntó. Estás de broma. ¿Verdad? Pero Kuno siguió viéndolo molesto. Y Nabiki viéndose curiosa y algo divertida exclamó. Vaya, este chico tiene la cabeza llena de aire. E Izuku no pudo evitar asentir completamente de acuerdo. Y Nabiki llamando la atención del ahora curioso Kuno exclamó escucha Kuno. No es truco de magia, esa chica es nada menos que el mismo Izuku en cuerpo y alma querido Kuno. Siendo esta ahora visto con mucha confusión y una mayor gota por Izuku que se pregunta ¿pero qué rayos estás diciendo? Ahora sí, ¿ya entendiste? Preguntó Nabiki curiosa, pero Nabiki e Izuku se estremecieron cuando un balde enorme de metal cayó en la cabeza de Kuno. E Izuku aún muy sorprendido pensó ¿pero qué rayos? ¿De dónde? Y este con la voz y su nueva posición pudo distinguir a la mujer de antes exclamando solo un poco avergonzada. Ay perdón, se me cayó la tina, pero el hombre muy tranquila y sin darle mucha importancia exclamó. Ten cuidado, e Izuku con una gran gota pensó cuántas veces los habrán denunciado ya con la tranquilidad que muestran como si ya hubiera pasado en muchas otras ocasiones. Pero Kuno solo mostrando el puño alzado en molestia e ignorando el balde con ahora forma de su cabeza exclamó. Cuerpo y alma. ¿Qué quieres decir con eso malvada?
Izuku. Y gritando lo último girándose ahora hacia un desconcertado Izuku. Este ahora tuvo que saltar hacia atrás sorprendido cuando Kuno le lanzó con fuerza latina hacia él, e Izuku ahora muy molesto le reclamó. Oye. ¿Por qué me lanzas eso? Pero Kuno ignorando molesto exclamó. No, ya entendí. Eres un abusivo, también estás comprometido con esa chica. E Izuku parpadeando varias veces con confusión preguntó. ¿Perdona? Y Kuno ahora agachándose y mostrando a la muñeca con un tono teatral exclamó. Oye, escúchame pelirroja. Y Kuno ahora haciendo una voz aguda de mujer para la muñeca exclamó. Sí. Y Kuno ahora exclamó con su voz normal. También serás mía en cuerpo y alma. Y la muñeca exclamó. Sí, cuando nos casemos. Y Kuno llevándola hacia abajo exclamó. Eso es. Y la muñeca exclamó. Te amo. Y Kuno respondió. Yo también te amo. Y de alguna manera una flor roja cayó del cielo mientras Nabiki con un rostro inexpresivo aplaudía lentamente. Mientras Izuku veía con un rostro de total incredulidad la escena, notándose como un pequeño rubor se mostraba en su expresión ante la última insinuación. Aunque se preguntó de dónde ha venido esa rosa. Y Kuno ahora cerrando los ojos dramáticamente y agarrándose el rostro mientras mostraba una expresión de frustración y molestia donde incluso parecía estar a punto de llorar exclamó las quieres todas para ti. E Izuku quedándose unos segundos en silencio con un rostro totalmente inexpresivo, mirando ahora a una curiosa Nabiki que notó cómo centraba su atención en él preguntó. Nabiki ¿cuántas veces crees que le dejaron caer de pequeño? Yo creo que una decena de veces por cómo tiene la cabeza tan dura y no parece ser muy inteligente que digamos, y aunque Nabiki al principio se sorprendió un poco por el comentario mordaz del chico. Empezando a sonreír y reírse divertida exclamó. Jeje, puede ser. Pero Kuno molesto ante el comentario exclamó. ¿Cómo te atreves? Y se vio ahora como Kuno abalanzándose hacia Izuku trato de darle un tajo que Izuku fácilmente esquivó. Y ahora se vio como Akane se mostraba detrás de una estatua, viendo con interés la pelea. Y Kuno molesto exclamó te venceré y luego iré a rescatar a las chicas. Dijo lo último dando otro tajo que esquivó Izuku, y aunque confundido la situación exclamó. Sigo sin entender qué ideas raras te haces en tu cabeza, pero si pierdes debes prometer no volver a molestarla, dijo lo último agarrando la espada de madera del sorprendido cuando gritó de dolor al recibir una patada en el pecho de Izuku. Lo que hizo que las fotos salieran volando al aire de la ropa de Kuno, e Izuku notando confundido esto tomó en confusión una de las fotos. ¿Y esto? Pero este se sorprendió y sonrojó al notar imagen de él en su versión femenina sin su camisa. Y Kuno aprovechando su distracción atacó con un corte al flanco izquierdo del ahora adolorido Izuku. Y Akane dejando de esconderse en la estatua, se vio preocupada ante el golpe que recibió. Pero Izuku ignorando el dolor esquivó varios ataques de Kuno mientras recogía ahora confundido e incómodo fotos de él en su forma femenina y fotos de Akane, preguntando mentalmente de dónde sacó estas fotos. Pero Kuno solo viéndolo molesto exclamó. Será fácil vencerte si sigues distrayéndote. Vas a conocer toda mi vida. Dijo eso último tratando de darle una estocada al rostro de Izuku, pero este esquivó el ataque inclinando mucho su espalda. Y ante la mala posición en la que estaba empezó a dar vueltas para tener más distancia de Kuno, pero este se detuvo cuando notó una figura viéndolo. Viendo que era Akane que lo veía con preocupación, y confundido preguntó. ¿Akane-san? Pero está cambiando su expresión más seria exclamó. Que te quede una cosa clara, cuando Kuno se enfada de verdad. Lo habitual es que se vuelva despiadado con los chicos, e Izuku ahora asintió en comprensión. Pero Izuku notando algo en su posición actual, su rostro se volvió tan rojo como el fuego y desvió su mirada hacia otro lado. Confundiendo a Akane, qué curiosa pregunta ¿qué es lo que te pasa? E Izuku ahora avergonzado y tartamudeando exclamó. Bueno Akane-san, lo que pasa es que en esta posición de... Y este sonrojándose aún más no pudo seguir con lo avergonzado que estaba. Y Akane confundida ante sus palabras exclamó. ¿La posición? Pero esta repentinamente notando la posición que estaba y donde podía ver. Ahora su rostro coincidió con el de Izuku, y juntando sus piernas que trató de tapar muy avergonzada y algo molesta exclamó pervertido. Gritó al final lanzando de una patada a Izuku a volar, mientras que este gritaba disculpándose avergonzado. Lo siento. Y Kuno mientras lo veía volar hasta aterrizar de pie exclamó confiado. Prepárate para el final, e Izuku calmándose ahora mostró una mirada seria y concentrada por el próximo movimiento de Kuno.
Y esto llegó cuando abalanzándose hacia Izuku trató de darle con una serie de potentes y veloces estocadas que Izuku esquivaba con mucha habilidad. Y Akane veía el combate con detenimiento, su expresión ahora se volvió sorprendida cuando la estatua al lado suya empezó a resquebrajarse por la presión que ejercía Kuno con sus ataques. Lo cual Nabiki algo sorprendido lo comentó. ¿Qué presión? Ya se partió la estatua, y en ese momento la estatura se rompió y varios trozos cayeron hacia Akane. E Izuku notando, girándose en su dirección gritó preocupado. Akane-san cuidado. Y Kuno tratando de aprovechar su descuido alzando su espada exclamó. Allá voy. Y Akane notando esto preocupada le advirtió. Cuidado Izuku, por el franco. E Izuku velozmente pareció presionar suavemente su pie en el rostro, pecho y varias partes del cuerpo de Kuno, para al final alejarse de un salto de Kuno. Siendo visto esto con confusión por Akane y Nabiki, e Izuku con calma exclamó. Todo terminó, Kuno, pero bajando un poco su espada de madera exclamó. Señor Tatewaki para ti niño, y de un momento a otro cayó ahora inconsciente al suelo. Siendo esto visto con una leve gota por Izuku que pensó lo que no creo que nadie le vaya a quitar nunca es su dramatismo. Y Nabiki y Akane ahora se acercaron al inconsciente Kuno, y Nabiki aún confundida y curiosa preguntó. ¿Cómo lo hiciste? Y Akane dio la vuelta a Kuno que había quedado inconsciente con los ojos abiertos y con marcas de pie en toda parte frontal. Y Akane haciendo un ruido de reconocimiento exclamó. Ah, golpeaste todos sus puntos vitales, y Nabiki algo sorprendida y curiosa preguntó. ¿Cómo lo hiciste? No vi que lo golpearas, e Izuku rascándose un poco incómodo la cabeza respondió. Es que soy muy veloz incluso para la vista, pero Akane exclamó. Pues no para mí, y él también te golpeó, e Izuku aunque se incomodó tratando de sonreír tranquilamente para no preocuparla exclamó. No creo. Pero Akane frunciendo el ceño ante el penoso intento mirando su flanco exclamó tomándolo. Sí, y me parece que fue en el flanco justamente aquí, dijo al final tocando su flanco izquierdo. Provocando que Izuku hiciera una mueca, pero que rápidamente trató de evitar sonriendo tensamente en un intento de no preocuparla. Pero ella volviendo a notar su intento exclamó molesta lo sabía. ¿Por qué te distrajiste? Pudo resultar algo grave. E Izuku ahora le mostró las fotos donde Akane estaba entrenando, y Akane sonrojándose. Viendo ahora avergonzada y algo molesta a Izuku exclamó que. ¿Cómo? ¿Por qué tienes estas fotos? Pero Izuku negando un poco adolorido respondió. No es mi culpa, Kuno las tenía todas. Y Akane al principio confundida ahora viendo molesta a Nabiki preguntó. Nabiki. ¿Fuiste tú? Y ella riendo levemente respondió. Jejeje, todos necesitamos el dinero. Pero repentinamente Izuku con un tono muy tranquilo y sin ningún tartamudeo exclamó. Según las leyes de protección de la privacidad y el derecho de imagen, aunque no es una ley penal específica, publicar o vender fotografías de estudiantes sin su consentimiento, especialmente si se toma en lugares privados o en situaciones donde se viola su intimidad, puede violar las leyes de privacidad japonesas. Y esto está relacionado con el Código Civil japonés, MIMP. Así que si quisiera podría denunciarte por hacer esto Nabiki-san, dijo eso último con un rostro tan tranquilo e inexpresivo que hizo estremecer a Akane y Nabiki, sintiendo esta última mayor nerviosismo. Y ahora con una gota incómoda, riendo algo nerviosa exclamó. ¿Qué tal si nos olvidamos de esta situación sí? Y esta se tensó aún más ante la mirada tan fija que le estaba dando Izuku. Pero suspirando cansadamente y cambiando su rostro a uno más expresivo exclamó. Está bien, pero solo si no vuelves a vender fotos mías y de Akane-san sin nuestro consentimiento o al menos no de Akane-san, esta última se sorprendió y conmovió ante la preocupación del chico por ella. Y Nabiki viendo que no tenía ninguna opción respondió. Bien, ya no venderé más fotos de Akane. Y aunque Izuku tuvo una gota al escuchar que solo dejaría de vender fotos de Akane. Suspirando cansado, aceptando que era su culpa por proponerlo aceptó de todas formas. Está bien, y se vio como ambos sellaron el trato con un apretón de manos. Pero Nabiki se volvió a estremecer cuando vio a Izuku tener un rostro más serio, y exclamó realmente creo que es lo mejor. Ya que aunque Kuno no es un mal chico en verdad, nunca sabes cuándo algún chico al que se lo puedas vender sea en realidad alguien peligroso. Créeme yo sé muy bien de lo que estoy hablando, y aunque ambas se estremecieron levemente por su rostro, se confundieron mucho ante sus palabras. Y Akane aún más confundida notó en sus ojos algo que la preocupó, y es que sus ojos se veían vacíos. Fin del capítulo. Bueno, a nadie le interesa en verdad esta historia.
Pero yo voy a seguir escribiendo y avanzado hasta ir llegando a puntos realmente interesantes, y que me permitan jugar y meter muchos momentos que me parecen interesantes a la historia. Y sin más cosas que se me ocurran decir, aquí yo ya me despido. Un saludo, Vie.